Eh, Partiendo por saludar a todos, muchas gracias por volver a vernos en este ciclo de charlas Flora Nativa que estamos haciendo aquí en Propaga Nativas. Hoy día tenemos invitada a Gloria Rojas, a quien agradezco mucho por participar en este ciclo, que nos va a contar este tema muy interesante que es sobre el arbolado urbano en las ciudades. Ella es investigadora del herbario del Museo de Historia Natural y también investigadora del Museo de la Educación Gabriela Mistral. Así que, Gloria, te dejo, es toda tuya la charla. Muchas gracias. Ya, gracias a ti. Hola, buenas tardes. Espero ser de algo útil esta charla que les voy a dar, porque es un tema bastante diferente a los que ustedes ya han visto en Propaganda Nativa. Nosotros somos un pueblo que en gran parte somos introducidos en este territorio. Y todos los pueblos que se mueven llevan consigo la flora que conocen, la flora útil, ya sea de alimento, de textiles, llevan también sus aves. eh, por lo tanto, no es tan raro que nosotros en las ciudades tengamos flora que sea exótica, porque, y sobre todo de ambiente de clima mediterráneo. En esta diapositiva les muestro cómo empezó la migración de, de los de la gente, que parecían verdaderos propágulos dispersándose por el mundo buscando nuevos territorios, primero en embarcaciones pequeñas, luego los viajes se hicieron más grandes, más extensos en barcos que vienen desde Europa y distintos países, y después todo el movimiento que hay con aviones, que sin querer muchas veces se traen semillas en los pies, en la ropa, sobre todo las especies que son de tipo invasora. Y con esto uno modifica el paisaje de acuerdo a lo que conocía antes, a lo que los ancestros conocieron. Y trajeron viñas, trajeron álamos, trajeron principalmente frutales en un comienzo, y cereales, gramíneas y cosas por el estilo. Pero el paisaje lo hemos modificado tanto que nosotros consideramos como paisaje chileno las avenidas de álamos, los paisajes de cultivos de vides, la zarza, etcétera. Eso es un paisaje chileno, los sauces, y toda esa es flora exótica. Entonces, a raíz de eso, em, las ciudades también, principalmente las ciudades, son un conjunto de flora introducida, tanto ornamental pequeña y como ornamental de tipo arbórea. Y este estudio se basa principalmente en el estudio de la flora arbórea de las ciudades, de estas 4 ciudades que están bastante distantes entre sí y con clima relativamente muy contrastante, sobre todo con Antofagasta. Tal vez Valdivia y Concepción se parecen algo, pero las demás son climas totalmente diferentes. Sin embargo, lo que se encuentra en los resultados de mi estudio son bastante decidores. Antofagasta está en el medio del desierto más absoluto del mundo, en el desierto costero. Hay plantas efímeras cuando cae lluvia, y no tendríamos que tener una flora arbórea que la que tiene en este momento, que es toda introducida. A lo más podríamos tener flora cercana, árboles cercanos de oasis que están por ahí relativamente cerca de la ciudad de Antofagasta. Por ejemplo, el chañar, el algarrobo blanco o bien el tamarugo. Estos son árboles que se darían perfectamente en la ciudad de Antofagasta y que no tendrían ningún problema de agua. Sin embargo, lo que se encuentra en la ciudad de Antofagasta no son estas plantas, son estas. Son palmeras
del Mediterráneo, son eucaliptus de Australia, etcétera. Es un paisaje que yo podría exigirle a la ciudad de Antofagasta que ella sí tendría que tener una flora acorde con el país, con su entorno, porque ser el desierto más árido del mundo. Sin embargo, tiene una exuberancia de flora que no se condice con su entorno. Santiago es el caso más grave en el sentido de que es una cuenca que no tiene vientos, entonces la flora que hemos elegido nos afecta más. En Antofagasta eso no tiene ninguna importancia, pero en Santiago sí. Y entonces la ciudad de Santiago debiera tener un paisaje de bosque esclerófilo siempre verde. Sin embargo, no tiene esto la ciudad de Santiago. Este es el paisaje que debiera tener Santiago. Y las palmeras que podríamos tener son la palma chilena, que según algunos escritos que he leído en la memoria chilena, desde el cerro El Roble se veían los palmares que avanzaban hacia Santiago. Y nosotros muchas veces pensamos que nunca debieran haber estado las palmeras aquí, y sí, se dan perfectamente. Y lo que tenemos en Santiago es esto: palmeras exóticas y mucha flora caducifolia. Concepción es una ciudad costera con mucho viento, el polen no les afecta mucho, sin embargo, está rodeado por eucaliptos y pino. En consecuencia, esto también es muy poco natural, y el bosque que debiera tener es un bosque caducifolio de roble. ¿Se imagina la plaza de Concepción en vez de los tilos que tiene, tuviera robles? O una mezcla de esclerófilas con laurifolia, sería bastante más bonita. Esta es la flora que debiera tener Concepción. Según cuentan algunos escritos, que cuando empezaron a llegar los piratas a nuestras costas, se comunicaban con los mapuches, con los pehuenches, para que les convidaran araucarias. Y los pehuenches le tiraban las araucarias al río Biobío, y ellos lo recogían a la desembocadura del río Biobío para arreglar sus barcos. Entonces, también la araucaria tenía una extensión bastante más grande que la que tiene hoy. Y el roble, Nothofagus obliqua, en su máximo esplendor, debiera estar ahí en la cercanía de Concepción. La lista de las especies de arbóreas, tanto en Santiago como en Concepción, es grande. Y lo que vemos en Concepción son aromos, pinos, eucaliptus, etc. Valdivia es una ciudad extremadamente lluviosa, y le corresponde un tipo de bosque laurifolio que le llamamos generalmente bosque valdiviano. Y las floras serían muchas laurifolias, como canelo, el olivillo, notro, laurelias, etc. Tineo. Sin embargo, es un paisaje muy, muy artificial. Sin embargo, igual es bonito por la cantidad de agua que la rodea. Y lo que más se ven es eucaliptus y pino también. Y la plaza con tilos, una especie caducifolia. Entonces, el objetivo de mi trabajo fue saber cuáles eran las especies más utilizadas en estas ciudades. Conocer qué tan representativa es la flora arbórea de la ciudad, entre ellas, con su entorno natural, entre ellas y con su entorno natural.
¿Y cuál es el problema que causan estas especies que hemos elegido o que hemos traído? Y la metodología que usé no fue en un censo propiamente tal, sino que fue un censo usando la palinología. ¿Por qué? Porque yo años antes había hecho unos estudios de aeropalinología para ver los problemas de alergia de estas ciudades. Entonces, aumenté la cantidad de registros y me puse a estudiar cuáles eran las especies más abundantes en estas ciudades, cuáles eran las especies que más aparecían en los registros polínicos, y las comparé a través del índice de similitud Jacquard. Entonces, este índice lo comparé entre las ciudades, usando el arbolado urbano, y entre la situación fitogeográfica, usando el arbolado natural de esa ciudad. Y después también voy a mostrarles el resultado de la relación de la cantidad de polen y los test cutáneos en Santiago. Ese es un estudio del caso Santiago. Para que la gente un poco entienda cómo se hace un estudio polínico y por qué el estudio polínico es una herramienta para determinar especies, es porque los pólenes son diferentes. El polen es una partícula que lleva el gametofito masculino de las plantas a polinizar la flor, donde está el ovario. Pero este gametofito masculino tiene una característica que lo hace imputrescible, entonces permanece en los sedimentos. Por eso se hacen los estudios de paleopalinología y de clima, de vegetación del pasado a través de la palinología. Y aquí yo lo he usado para ver cómo anda la proporción de árboles en cada ciudad. ¿Y cómo hice este estudio? Usando un aparato que simula la respiración humana y por donde entra una cantidad de aire igual a la que respiramos, y las partículas de polen y las partículas de hongo y etcétera van quedando pegadas en esta cinta que está aquí. Y esa cinta es transparente y tiene el mismo ancho de un portaobjeto. Entonces uno hace estas preparaciones y las ve en microscopio. Y a través del microscopio identifica los tipos de pólenes que andan en el aire. Entonces con esta metodología yo hice mi estudio del arbolado urbano de estas 4 ciudades. Con los resultados en la mano, vi que la ciudad de Antofagasta, en el área, los árboles de la situación de la vegetación de Antofagasta con la situación de las otras ciudades, no tiene nada que ver, que es lo lógico, es lo que nosotros vemos naturalmente, pero hay que evidenciarlo con una prueba más científica. Entonces aquí se evidencia que la relación entre el arbolado cercano a Antofagasta con el arbolado cercano a Santiago en ambientes naturales no tiene absolutamente nada que ver. No hay ninguna, ni siquiera una especie que se comparta, menos entre Antofagasta Concepción y Antofagasta Valdivia. No hay ninguna relación. La vegetación natural arbórea entre Santiago y Concepción se parecen algo porque comparten algunos caducifolios, algunos esclerófilos y algunos laurifolios, como el canelo que está en todos lados, por ejemplo. Y Concepción y Valdivia se parecen por algunos laurifolios y algunos caducifolios. Pero es un índice de similitud bastante bajo, si ustedes ven, 7 o 11%, y acá 0. Entonces, la ciudad de Antofagasta no tiene relación, o sea, su situación fitogeográfica no tiene ninguna relación con las otras ciudades. Sin embargo, el mismo índice de similitud lo hago con mis registros polínicos
para estas ciudades, dentro de la ciudad, de la situación arbórea urbana. Y quiero primero decirles que yo tomé en cuenta las 20 principales especies que se encuentran en estas ciudades, porque si yo tomo el 100% de las especies que se encuentran en las ciudades de Antofagasta, caen enteras dentro de la ciudad, de lo que se encuentra en Santiago. Entonces el índice de similitud sería del 100%. O sea, no me diría nada. Porque si yo voy a Antofagasta, es cierto, veo que todo es exótico, pero no es exactamente igual a Santiago. Entonces, por eso elegí las 20 principales especies, y sobre todo que fueran de tipo leñoso. Antofagasta con Santiago tiene un 33% de índice de similitud. Antofagasta con Concepción se parece más aún, que es una cosa paradójica que se parezca más a Concepción dentro del área urbana que a Santiago. Con Valdivia el 25%. Y puse la ciudad de Barcelona porque tengo los datos. Yo hice mi tesis de magíster allá, entonces tengo los datos. Santiago con Concepción se parecen un 56% y en realidad son casi lo mismo. O sea, uno va a Concepción, ve los mismos plátanos, los arces, los tilos, etcétera, los aromos. Santiago con Valdivia, un 14 o 15% de similitud. Y esto se debe principalmente a esa especie también como el ciprés, como los tilos. Y Santiago con Barcelona es bastante parecido en el uso en la elección de la flora que los acompañan en el diario caminar por la ciudad. Incluso Barcelona tiene pimiento. Entonces, la flora que usamos en nuestra área urbana nos hace tener ciudades iguales, usamos la misma especie en todos lados, y sin importar nuestra situación climática y fitogeográfica. Ahora les voy a mostrar un caso de salud pública, que es el caso Santiago. Este es el paisaje original que debiera tener Santiago y que los cronistas dicen que a las orillas del río Mapocho habían árboles siempre verdes. Incluso cuando se describe la construcción de los tajamares, se habla de flora siempre verde. Y Pedro Valdivia construye la ciudad con árboles naturales de acá. Y yo creo que lo que había era peumo, porque el peumo es buena madera, el lingue es buena madera, el quillán no es tan buena madera. Entonces, mínimo debe haber tenido cercano, si no a la orilla del río, pero relativamente cercano, peumo. Y a la orilla del río también tienen que haber habido zonas con ambientes más xerofíticos, con maquis, con etcétera, con esa flora. Es cierto que Santiago ya a la llegada de Pedro Valdivia estaba bastante poblada y habían cultivos y todo eso, pero tiene que haber sido no tan grande. El problema de Santiago es el siguiente. Tenemos árboles verdes en verano, exclusivamente verano. No en septiembre. Si ustedes miran para afuera por la ventana en este minuto, van a ver esqueletos de árboles, van a ver esto que está acá. Los árboles caducifolios, todos, el liquidámbar, el fresno, el arce, el plátano oriental, las acacias, Stimnolobium, todos son de verano.
Entonces, en verano tenemos sombra, hay fotosíntesis, se limpia el aire, etc. Justo cuando en verano no tenemos más necesidad de tener el aire limpio porque hace calor y el aire se limpia solo. Pero sí nos dan sombra. Esta es una foto tomada un 20 de febrero en Avenida Mata. Los plátanos ya están inactivos. Están con hojas, pero se quedaron pegadas ahí. Se pegaron como petrificadas porque hizo tanto calor que se quedaron ahí. No hicieron la éxtasis, que es lo que se llama cuando se cae la hoja en otoño, que se forma una placa entre el tallito de la hoja y el árbol, y estas se caen naturalmente. Estas quedaron pegadas y no están haciendo ningún proceso de fotosíntesis. Y esto es en pleno invierno y es en este minuto. Por lo tanto, tenemos 4 meses con hojas y 8 meses sin hojas. Según mi recuento polínico, el 95% del arbolado urbano es de origen, hace polinización por vientos, por lo tanto, una producción de polen extremadamente alta. Un 5% lo hace a través de insectos. Esto es muy poco polen. Los árboles que polinizan por insectos producen casi nada de polen, porque el insecto va, lo toma y lo lleva al ovario, no necesita viajar por el viento. Y el 86%, casi el 87%, son árboles de hoja caduca y el 13% sería de hoja siempre verde. El polen más abundante, adivinen cuál es, el del plátano oriental. Y aquí sacudí una de estas pelotitas redondas que ustedes las van a ver pronto, la van a ver a ver, estamos a 3, en unos 10 días más. En este minuto, si ven los plátanos, van a verlos casi sin ninguna actividad, pero si se detienen a mirarlos, van a ver unas pelotitas, unos brotes, que esas son las flores. Y estas flores van a crecer, pero aún sin hoja los árboles. Hay algo que se transmite por las personas que justifican que el pasto es más alergénico que el polen del plátano oriental. El plátano oriental, y yo he contado en forma diaria, a veces 7.000 granos por metro cúbico, pero lo más normal son 3.000 granos por metro cúbico, y si hacemos un recuento durante todo el año, alcanza más o menos a 1.000 granos por metro cúbico. Y hay personas que son alérgicas exclusivas al plátano, a este plátano, que no es el oriental, este es el híbrido. Ya les voy a mostrar y les voy a enseñar cuál es la diferencia entre los 3 plátanos. Y el pasto llegará a 50 granos como máximo, porque su promedio son 20 granos por metro cúbico. Entonces, hay que pensar bien cuando se dice, pero el pasto es más alergénico. La gente que es alérgica a varias especies por lo general, pero hay algunos que son exclusivos. ¿Y cuál es el problema? El problema es haciendo una comparación de los pics de cantidad de granos de pólenes versus la cantidad de test positivos a las alergias. Encontramos que cuando este pic pasa, que es este pic es prácticamente de puro plátano, porque eso es lo que aparece más, eso es lo que envuelve a los otros, pero en septiembre florece el plátano. A ver, para que ustedes
El fresno, que es bastante alergénico, florece en junio, a todo reventar. Después florece el ácer, pero ahora está atrasado el ácer, entonces seguramente va a florecer junto con el plátano oriental. Pero por lo general el plátano oriental florece solo. Está es muy corta su floración, se mantienen los polenes dando vuelta en el aire por el calor, etc. Pero es corta, es entre el 12 y el 14 de septiembre, máximo 15. Uno ve inmediatamente que hay un decaimiento en la flor y en los recuentos cae abruptamente la cantidad de pólenes de plátano. Entonces es como un shock, así es como te pegan el chancacazo y a los 15 días manifiestas la alergia y ahí se ve el pic de las alergias por árboles. Después tenemos un aumento de pastos y también hay un pic de pasto, pero cada vez esto es un poco menor porque por la misma sequía la gente ha tratado de plantar menos pasto. Y cuando hay maleza, al poco tiempo también está el pic de las test positivo a las malezas. Y estas malezas son la parietaria, algunos de estas quenopodiáceas, pero son mezclas. Rara vez aquí hacen test alergénicos así como exclusivos. Ahora están empezando a hacer un poco más, pero son mezclas de árboles, mezcla de pasto, mezcla de malezas, en consecuencia que yo creo que tendrían que hacer test alergénicos específicos de cada especie, no mezclas. Entonces las personas que son alérgicas al polen están todo el año con alergia. Y yo a estas personas, que hay algunos que son demasiado graves su situación, les recomiendo que se vayan a vivir a Antofagasta. Porque Antofagasta tiene viento, tiene otro tipo de pólenes. No hay, ni siquiera hay de estos dermatofagoides, del polvo de habitación. Entonces, hay que hacer un cambio, si no te morís nomás o tienes una calidad de vida muy, muy desagradable. Entonces, la consecuencia de la selección de la flora urbana en cada ciudad son variadas. La vegetación de cada ciudad no está acorde con el paisaje en la que está inserta. Y no tendría por qué ser eso tan grave, pero debiera estar acorde siquiera con el clima, o sea, usar especies de esos climas. Porque tampoco estaría acorde con la disponibilidad del agua. El paisaje urbano de las ciudades de Chile es importado, porque nosotros somos un pueblo importado, y hemos ido a copiar a Europa los jardines, y hemos traído los jardines hasta con el jardinero. Eso ocurrió en el siglo 1870, 1890. Fueron allá y copiaron los jardines, se trajeron al jardinero y un barco lleno de plantas. No tenemos un paisaje original en cada ciudad. Debiéramos mostrar lo que tenemos cerca, porque siempre nos jactamos de que tenemos una flora tan especial, que tenemos hotspot, que un alto grado de endemismo. Sin embargo, esa flora la aprovechan otras partes del mundo. En Ecuador vi avenidas de palmeras, de palma chilena. Aquí la plantan, cada vez la están plantando más y hay gente que la está cultivando para plantar y tampoco es tan lenta como se pensaba. El paisaje urbano es homogéneo, son las mismas especies que están en las 4 ciudades y eso se llama homogenización de paisaje urbano. Y lo terrible es en nuestro caso de Santiago, porque en invierno
tenemos alto nivel de contaminación y la mayoría de los árboles están así en estado de esqueleto. Y hay una influencia grande en la salud pública. Conclusiones, en resumen, todo lo que les he explicado es esto. Tenemos paisaje urbano sin identidad. El paisaje urbano es homogéneo y hay un problema con la salud de las personas. Pero hay más. Recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para bajar la cantidad de pólenes de plátano dando vuelta en Santiago o en las otras ciudades como Talca? Porque no quise incluir Talca porque también tengo registros de ahí. Pero el caso de Santiago lo hace más grave y lo hace grave en comparación a todas las ciudades del mundo porque es un hoyo. Entonces el polen queda dando vuelta ahí. Aunque el pic es un momento corto, pero el polen queda circulando. Es disminuir esta cantidad de polen podando las ramas más delgadas, que son las que florecen. Y desde formarlos desde un comienzo, o sea, no dejarlos crecer tan extremadamente grandes en las calles. Sí podrían crecer tan grandes en los parques, pero no en las calles. Y elegir siempre árboles, siempre verdes. Siempre elegir, siempre verdes. Para tener hojas en invierno. Y ojalá podamos valorar nuestra flora, porque en cierta ocasión yo le pregunté a la gente de las municipalidades por qué no plantaban en Antofagasta, por ejemplo, tamarugo o chañar y qué sé yo. Me dijeron que no, porque crecían lento, que no, porque tenían espinas, que no, por un montón de cuestiones. Sin embargo, igual plantan árboles con espinas, que son de África. Los árboles de la ciudad tendrían que estar de acuerdo entonces con su situación fitogeográfica, por lo menos en un porcentaje alto. Y si se eligen árboles exóticos, debieran ser estos con flores, polinizar por insectos o pajaritos, o picaflores, y ser siempre verde. Y ahora voy a pasar a extras. Mis presentaciones nunca son tan largas porque estoy acostumbrada a hacer presentaciones de un cuarto de hora, así que después me pueden preguntar todo lo que quieran. Esto lo encuentro horrible. Estos son plátanos orientales, que le decimos nosotros orientales, pero es el híbrido, que no dan ni polen. Esto ni siquiera causan alergia, porque estas ramas son nuevas del año. Acá están podados y podados con las hojas verdes aún. Todavía ni siquiera llegaba otoño y ya lo estaban podando. Y aquí no se ven ni cables que puedan molestarlo y dejarlos crecer más. Entonces, esto es una práctica que no tiene sentido. O sea, estos árboles no sirven ni para dar sombra. O sea, no entiendo en realidad. Este es el tema de las municipalidades, que es grave. Todas quieren hacer algo, pero la gente a veces también se opone, que el arbolito, que aquí y allá. Y el arce es un árbol que yo no lo pondría nunca. No es un árbol feo, pero se pudre entero por dentro. Entonces, creo que hay que empezar a elegir otro tipo de árboles. El plátano es bastante más resistente, ¿no? Casi no se pudre, pero hay que saberlo manejar mejor. Este árbol está que se cae y nadie hace nada. Y está aquí también abajo, tiene pudrición. Hay otro problema que se levantan las veredas. ¿Por qué? Porque este árbol no es para esta vereda. En esta vereda tienen que haber árboles más pequeños, arbustos. No pueden haber estos árboles. Este árbol es gigantesco y mide más de 20 metros. Entonces, cada 50 años las municipalidades tienen que estar cambiando las veredas.
qué elige la gente en su casa. La gente nunca va a elegir un plátano oriental dentro de su casa. ¿Se fijan aquí? Árboles esqueléticos y adentro de las casas, árboles siempre verdes. Aquí están con pocas hojas, pero aquí hay un limonero y hay un palto en una casa. Acá este señor tiene un quillay y en contra de la municipalidad que afuera tiene, aquí tiene un quillay que le está dando forma y un poquito más allá tiene un peumo. Pero eso es una cuestión de él. Y creo que lo que hace este señor es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Nosotros tenemos que elegir qué árbol queremos al frente de nuestra casa. Un frutal, siempre verde, cualquier cosa, pero la municipalidad no debiera decirnos por qué que tenemos que aceptar un plátano, una cacha o alguna cosa. Acá es algo que siempre trato de enseñar, porque nosotros le llamamos plátano oriental a lo que tenemos en nuestra ciudad de Santiago o en todas las ciudades de Chile que plantan este famoso plátano, pero no es el oriental. El que tenemos nosotros le podemos llamar plátano híbrido, plátano hispánica o plátano acerifolia. ¿Y cómo se reconoce? El plátano oriental es muy partida la hoja, muy festoneada y con un racimo de frutos. En Chile hay, lo encontré esto en una viña por ahí, este árbol. Me quedé boquiabierta porque nunca lo había visto y le tomé la foto. Y dije, este es el famoso plátano oriental, lógico. Y el plátano acerifolia o el plátano hispánica tiene dos frutitos. Este tiene uno que está medio fallido, pero tiene dos. Y el plátano occidentalis es este que tiene uno solo. Creo que en el Parque Bicentenario hay un par de plátanos occidentales. Entonces hay que igual andar mirando y aprendiéndoselos para ver cuál es cuál. Y el polen de este híbrido de estos dos, creo que es más alergénico. Hicimos prueba, pero quedaron por ahí. Es más alergénico que el oriental y propiamente tal y del occidental. Entonces, este híbrido es el problema. Mi propuesta es siempre plantar siempre verde y reverdecer cada superficie que tengamos. Hace años atrás con una arquitecta formamos una asociación que se llamaba ACHIVE, Asociación Chilena de Azoteas Verdes. Bueno, yo no participé nunca más porque no soy arquitecta ni estoy dedicada al asunto de las azoteas verdes, pero creo que no podemos tener la ciudad que tenemos ploma entera. Es ploma, o sea, no tiene color. Esto, no sé si la gente sabe que estas palmeras que están ahí en la avenida de Vicuña Maquena, o sea, al llegar a Vicuña Maquena por la Alameda, son palmas chilenas y las plantó Rabinet en el gobierno de Elwin. Y ya están fructificando. Según el señor que se las vendió a Rabinet, estas palmas empezaron a fructificar a los 27 años. Y hay algunas que yo le he visto fructificando, con su espata, con flores y dando coquitos. Aquí hay un techo verde creado, no de forma como se crean los techos verdes, sino con una enredadera que se dejó crecer encima de la casa. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en mi casa. Esto es de un lugar en otra parte cercana a Santiago. Plantar frutales siempre verdes. Hacer pequeños reductos de árboles siempre verdes con árboles caducifolios para atraer pajaritos. O sea, hay un concepto que se está usando hoy en día de mini bosques o de bosques de bolsillo, etc. Tenemos que tapizar Santiago con verde y con flores.
Esta foto la tomé ayer, en realidad la tomó mi hijo, pero le dije que me tomara esto, y me tomó un acercamiento, que están ahí los brotes ya a punto de empezar a florecer. No podemos seguir teniendo esto. Estos son beneficios de una hectárea de bosque siempre verde. Entonces, tenemos que plantar árboles. Por favor, dice, este cartel, esta foto la tomé con el celular, le puse ahí en un árbol. Este es un afiche que estaba pegado en un árbol cerca de la Universidad de Santiago. Y me gustó mucho. Estos son quillay. No sé si me gusta o no. Aquí entiendo que los ponen porque va el cable, pero acá no va el cable. La gracia de tener estos es que están siempre con hojas, o sea, algo de servicio ecosistémico proveen, a diferencia de a los plátanos que los podaban de esta forma. Y también, pero el problema de esta poda tan exagerada es que no florecen, entonces no atraen insectos. Esto podría servir de un corredor biológico, pero si los pasan podando no alcanza a florecer el quillay y no atrae a ningún tipo de insecto. Y el quillay atrae mucho a las abejas. Estas son publicaciones que he sacado yo a lo largo de estos últimos años referente a este tema. Sí, después la pueden ver y la pueden consultar. Esta es la última, que está lo que le estoy poniendo aquí. Y este es mi aporte a Santiago. Esta es una enredadera que florece de este color. Me gustan mucho las bugambilias por varias razones, porque la bugambilia tiene hoja casi todo el año. Está como 3 hojas, o sea, 3 meses sin hoja nomás, y después saca hoja y saca flores. Hoja y flores siempre. Las araucarias, ya sean nativas o exóticas, me agradan por varias razones. Primero, son siempre verdes. Segundo, los pajaritos nidifican en las araucarias. Ese es una rara, es un macho, y se para siempre en la puntita de mi araucaria y aloja todas las noches ahí con su hembrita. He contado como 18 especies de pajaritos aquí cerca de mi casa. Entonces, eso sería. Muchas gracias, Gloria, por tu presentación. Y felicitaciones por ese jardín también. Muy bonito todo lo que tienes y que estén esa rara ahí. Ahora te voy a hacer algunas de las preguntas que nos hizo algunos de nuestros espectadores. Primero, Pablo Montero. Hola, buenas tardes a todos. Una consulta, Gloria. ¿El Acer negundo produce polen alergénico? Tenía entendido que ese polen es más alergénico que el del plátano oriental. Gracias. Sí, produce alergia. La gracia del Acer es que el polen es un poco más grande, entonces cae más rápido que el del plátano. El del plátano mide como 33 micras o menos, entre 29 y 30 micras, y el del Acer es un poquito más grande, entonces no queda tanto rato dando vuelta en el aire. Y nunca nadie se ha quejado aquí en Chile del Acer. ¿Por qué? Porque el Acer florece justo cuando todavía hay lluvias. Entonces se limpia rápidamente el aire, pero el plátano florece en septiembre, que muchas veces no hay lluvia. Y han ocurrido varias cosas con él. Yo me lo paso tomando fotos y mirando los árboles, así que les puedo decir exactamente lo que pasa cada año con cada árbol. El Acer es bastante dependiente de la cantidad de lluvias. O sea, hay veces que florece muy temprano, casi inmediatamente después del fresno, en julio, y otras veces florece muy tarde, junto con el plátano en septiembre. El plátano es como siempre igual, siempre en septiembre. Aquí en Chile, en Santiago por lo menos, que es lo que yo ando mirando, siempre es en esa fecha, y por mi recuento es
entre el 12 y el 14, así de preciso, el pic de los plátanos. Y lo que ocurre con el clima, em, el plátano, el año pasado, me parece que hizo mucho calor en esos días. Y en la pelotita esta que da la cantidad de polen, se secó. Se secó el peciolo, o sea, el pedicelo que tiene. Entonces no alcanzó a liberarse tanta cantidad de polen. Y la gente no se quejó tanto de alergia el año pasado. Y otras veces llueve, justo en esos días. Y si llueve en esos días, se limpia el aire. Entonces, hay que rogar que cuando está floreciendo el plátano llueva o haya mucho calor. Sí, es muy variable ese asunto entre años, es muy Sí, interesante. sí. Otra consulta nos hace Adrián Ibarra. Consulta según el estudio la carga polínica atmosférica. En el sur de Chile las especies nativas del género Nothofagus no producen alergia o su carga es baja. No están reportadas alergias para los notofagus, pero son de climas que llueve. Si habiendo lluvia no hay problema, porque se limpia el aire. El problema es Santiago. El problema es Santiago, que está en un hoyo, está en una cuenca. Es un valle rodeado de cerros que no permite que se limpie el aire. Entonces, que en la ciudad del sur haya notofagus, no. Que florezca, que polinicen por viento, no hay problemas con eso. Ok. Otra consulta de Adrián. ¿Cuál es su opinión sobre la política de planificación de los sistemas urbanos en relación al arbolado urbano, la reposición de especies arbóreas con alto grado de alergénicos? Bueno, a mí no me gustan ninguno de los árboles alergénicos y no he podido meterme mucho en ese tema, pero creo que los cambios no las debe hacer el gobierno, los debemos hacer nosotros. O sea, ya basta de esperar normas, reglas, leyes. Nosotros tenemos que empoderarnos y empezar a plantar, a plantar, a plantar. O sea, cubrir nuestra casa con plantas, poner frutales, hacer huertos. Yo creo que es una cuestión de las personas. Ya basta de las autoridades, porque el problema de las autoridades es que van cambiando. En años pasados, a ver, cuando fuimos a un congreso de azoteas verdes con mi amiga arquitecta, había un plan para todo el barrio cívico, ponerle azoteas verdes, ponerle planta arriba y reverdecer todo ese sector. Bueno, cambió las autoridades y se olvidó todo. Y entonces ya hay otras prioridades, cada gobierno tiene sus prioridades. Debemos pasar por eso, pero también hay situaciones en que las municipalidades perseveran en poner un árbol bonito en las calles. Por ejemplo, en el barrio Yungay, en la calle Compañía, no sé si en la municipalidad, yo creo que sí, todo el tiempo están poniendo belloto. Ponen belloto, el belloto crece precioso, viene alguien y lo quiebra. El pobre belloto empieza a rebrotar, sube un par de centímetros, qué sé yo, 50 centímetros, y vienen de nuevo y lo quiebran. Entonces, en la municipalidad también se cansan. Y están justo en una vereda que es sombría, entonces crecen preciosos, que están muy lindos, pero me da una pena terrible porque cuando yo voy a almorzar, voy ahí haciendo mi censo y, y veo que están quebrados. Los vecinos tienen que preocuparse de denunciar a las personas que quiebran, o ella preocuparse de cuidar su arbolito que tiene al frente, si es que es un arbolito que lo ve siempre verde, que es bonito, que no es cualquier palo que te pusieron al frente, como en las villas ponen el arce o el fresno o el plátano, así colocan el palo parado y toda esa villa es un bosque monoespecífico de uno de estos árboles, y por lo tanto la gente empieza a sensibilizarse a la alergia. Entonces, debemos valorar a veces los esfuerzos que hacen las municipalidades nosotros mismos cuidando el árbol que está frente a la casa.
De todas maneras, si ahí mismo la misma gente debería poder poner de repente el nombre de la especie de la planta de Claro. árbol afuera para que lo cuiden, pero también para que sepan que no es cualquier especie, y es verdad, los bellotos de repente se dan muy bien. Hay una en la Santa Lucía que son preciosas. Acá tenemos otra consulta de Christian Wilson. Hola Gloria, muchas gracias por la charla. En el caso de los árboles urbanos públicos, ¿por qué se eligieron esas especies? Es decir, ¿quién lo recomendó? ¿Fue una política pública o plantaciones individuales de personas particulares que se fueron expandiendo? Ah, no, en realidad son las municipalidades eligen los árboles que plantan en la calle, y uno si quiere poner un árbol tiene que ir a pedirle permiso a la municipalidad, pero yo creo que ya la gente se está cansando y está poniendo su árbol nomás. Em, es una historia larga porque cuando se llega acá a Chile los españoles, bueno, traen primero los frutales. Y los frutales, por lo general, aparte de los cítricos, son caducifolios, entonces tienen manzano, qué sé yo, ciruelos, etcétera, en su huerto, porque eran casas como casas quintas con árboles, pero las calles no estaban ornamentadas. Y fueron cortando todos los de alrededor para hacer estas casas, y después empiezan a traer alguno que otro árbol, y en cierta época, cuando estaba O'Higgins, estuvo de moda el álamo, entonces se hizo el Paseo de las Delicias. Y después se traen otros árboles hasta que llega el plátano, pero por lo general las especies llegaban a la quinta normal, que se llamaba antes quinta normal de agricultura. Ahí en la quinta se propagaban las especies, se multiplicaban y se repartían a lo largo de todo Chile. Por ejemplo, ¿por qué está el álamo a lo largo de todo Chile? Porque se propagó ahí la quinta normal y lo mandó para todo el resto del país. También se propagaron como 70 tipos de vides en la quinta normal, porque la quinta normal era un espacio enorme que estaba entre Ecuador, Santo Domingo, General Velázquez y Matucana. Todo lo que es la Universidad de Santiago estaba dentro de la quinta normal. Entonces, ahí Quinta Normal fue un centro de multiplicación y dispersión de estos árboles. Las acacias, todos los árboles llegaban ahí y frutales también, y se propagaban al resto del país. Sí fue, claro. Villa Catrasca pregunta, ¿se ha estudiado el impacto positivo del arbolado urbano nativo versus el introducido en el caso de la mitigación del calentamiento global? Sí, en la Universidad de Chile han hecho hartos estudios de la diferencia entre los árboles. O sea, con tener un árbol verde todo el año, ya te dice algo, a tener un árbol que tiene 4 meses hojas nomás, o menos de 4 meses a veces. Y menos requerimiento de agua, etcétera. O sea, hay opiniones, porque la gente opina, pero muchas veces sin base, y dice: "No, yo vi que los quillay, el pobrecito, estaba todo esquelético". O sea, puede que haya uno que otro quillay esquelético en Santiago, pero la mayoría de los quillayes en Santiago se dan perfectamente. Hasta las araucarias araucanas se dan preciosas. Los copihue, si tú le haces un ambiente, se dan bonitos. Y ya dijimos los bellotos, y los peumos, todo se da súper bien y no necesita estar, yo creo que la primera etapa necesita agua, pero después solo va atrayendo el agua y no sería tan complicado. Yo creo que sí. O sea, la pregunta es sí. Ayudarían a mitificar el cambio de clima, por lo menos a bajarle un poco el calor a esta isla de calor de la ciudad. Sí, de todas maneras. Héctor González Rivera pregunta, hola, quisiera saber cuáles son las entidades gubernamentales encargadas de la planificación arbórea de la ciudad. Aparte de las municipalidades, ¿existe alguna institución que coordine eso a nivel regional o del país? No creo. El Ministerio de Medio Ambiente tiene otros roles más,
no se ha metido mucho con la cuestión urbana en realidad. Em, no, el poder lo tienen las municipalidades, yo creo, ¿ah? Sé que hay gente que está trabajando por normar esta cuestión, em, pero no sabría decir exactamente si hay una entidad, un nombre de una institución o de algo que tenga que ver con esto. Claro. Pablo Montero pregunta, una consulta, Gloria. ¿Qué recomendarías tú a los gobiernos locales o municipalidades en torno al arbolado urbano, pasando por la selección de especies, normativa, planes de manejo, planes de arborización, entre otros? Muchas gracias. Yo creo que la municipalidad o de aseo y ornato, porque esos son que el departamento que generalmente tiene que ver con las calles, debiera hacer una lista, consultar primero a los botánicos del país, que nunca se nos consulta nada, a los ecólogos, consultar qué especies serían apropiadas para su ciudad y hacer una lista y ver qué jardines tienen esas especies y a la gente preguntarle, que para mí eso sería lo ideal, de esa lista, ¿qué árbol quiere que le plantemos frente a su casa? Eso para mí sería perfecto. Sí, No sería, sé si responde la pregunta. ayudaría a que esto no sea tan homogéneo también. No, haría más, que tuviera más identidad. O sea, si llega la gente de Europa y dice, ¿dónde puedo ver un arbolito nativo? ¿Dónde puedo ver árbol nativo aquí? Tengo que mandarlo allá a Clarillo o al Parque La Campana, pero más cerca. Entonces, más cerca, ¿dónde lo mando? Al Cerro Santa Lucía, al jardín ahí, Mapulemu. Exacto. Juan Pablo Salgado pregunta, hola, ¿alguna especie de árbol nativo que recomiendes para atraer insectos, aves u otra especie nativa? Todas las nativas, po. Todos los del esclerófilo polinizan por insectos y todos los del esclerófilo, si polinizan por insectos, atraen aves, porque las aves vienen a comer insectos y también otros a polinizar. Tal cual. Y además agregar que los nativos atraen también por sus hojas. Hay muchos insectos que comen esas hojas y eso a su vez atrae un montón de otras especies también. Se han hecho estudios que hay más de 300 especies de artrópodos en un quillay. Mira, interesante. Sí. Christian Wilson pregunta, ¿con el uso de mascarilla habrá una disminución de alergia o de su efecto, me imagino? Yo creo que sí, si es que hay mucho polen dando vueltas, sí, yo creo que serviría la mascarilla. Mm. Pablo Montero pregunta, otra pregunta, Gloria. Por casualidad, ¿usted sabe en qué año llegaron las especies Robinia pseudacacia, Acer neundo, Prunus ceracifera varnigra? Lo pregunto porque son las especies más predominantes en muchas comunas. Gracias. Sí, sí, no sé la fecha, pero yo creo que fue en 1870, entre 1870, 1900, comienzos de siglo, porque son especies muy añosas, sobre todo la Robinia pseudacacia, em, es muy, muy antiguo y también están ya esos árboles out, están todos apolillados y eso hay que cambiarlos todos. Así es. O yo creo que a fines del siglo XVIII, a principios del XIX. Mire, Efraín Moreno pregunta, una charla muy interesante y clara. ¿Cree usted que una campaña educativa dirigida a estudiantes de educación primaria y secundaria podría ser útil para que se comience a sembrar árboles autóctonos siempre verdes en lugar de los que están sembrados actualmente? Por supuesto, o sea, nosotros tenemos que empezar con los niños porque ellos son los que van a sembrar la semilla en el futuro. O sea, em, yo cuando he tenido que salir a dar charlas a colegio, son los niños de básica los que más están pendientes y los que más les interesa el tema. Ya en enseñanza media ya no les interesa el tema. Entonces, yo creo que hay que darle a la educación básica. Y, porque hay gente que no sabe nada de plantas.
O sea, el éxito que han tenido la Facebook por el asunto de las plantas es porque la gente está ávida de conocimiento. No es que no, hay mucha que, que quiere aprender, hay otra que tal vez no le interesa, pero hay gente que quiere aprender y dice, y esta es nativa o es intrusiva, llega a cansar a veces. Esas preguntas que uno a veces puede encontrar la media tonta, pero es porque la gente no sabe, es porque nunca le enseñaron, los ramos de botánica se eliminaron cuando pasó de la humanidades a este otro sistema de enseñanza media. Se cambió todo el plan de educación, eso lo supe ahora por estar trabajando en este Museo de la Educación, me enteré de eso, que no, nunca más hicieron clases de botánica así específica, entonces la gente no tiene idea de la diferencia de un cereal con una legumbre, y menos va a saber qué es lo que es nativo y qué es lo que es introducido. No, de todas maneras. Ujú. Y efectivamente concuerdo con el comentario de que la gente está ávida de información y siempre que uno se la facilite, eso va a ser Está muy bien. feliz, claro, y siempre te agradece. Sí. Pablo Guerrero nos hace ahí un comentario. Acá en Concepción estamos locos con el polen de pino y aromo, está todo amarillo. Y te mando saludos. Muy bonita charla, dice. Sí, pues, el problema del aromo, que es un árbol bonito, si está solito, pero cuando invade todo un cerro es peligroso porque es por los incendios, es altamente combustible. Entonces, por eso ocurren a cada rato incendios en Chiguayante, en Concepción. Además, están junto con el pino y el eucalipto. Son Claro. especies completamente que atraen el fuego. Yo tengo una pregunta también que es como respecto a cuál es como la importancia en este efecto de la alergia con alguna de estas especies de coníferas grandes. Por ejemplo, está como el cedro del Líbano, que hay bastante en Santiago. Igual le tengo algo de cariño porque es un árbol como siempre verde que es como bien grande, como que se Mm. da. Mira, Pero ese tipo yo, de eh, producen la, mucho. ¿Qué claro, pasa? las gimnospermas, porque son todas las cipreses, las araucarias, las gimnospermas tienen polen muy grande. Entonces, Mm, a pesar de que polinizan por el viento y producen gran cantidad de polen, este polen cae inmediatamente. Si ustedes se fijan, el suelo está tapizado de amarillo debajo cuando florece uno de estos árboles. Y en el caso del aromo también no hay mucho problema de alergia porque es un polen enorme, es una poliada, son varios pólenes pegados en el caso del aromo. En el caso de las gimnospermas, que son otro grupo que no tiene nada que ver con el aromo, son pólenes pesados, de una exina gorda, gruesa, y no tienen mucha capacidad de volar. Por eso algunos pinos tienen hasta unas alitas del polen para poder alcanzar más, más lejos, llegar más lejos. Entonces, no hay tanta evidencia de alergias por las gimnospermas. perfecto. Bueno, una pregunta un poco similar a otras anteriores, pero para ir cerrando, Andino Zabaleta pregunta, hola, ¿quién decide qué árboles plantar en las ciudades y en base a qué criterio? Y como usted dijo, ¿por qué no preguntan a los entendidos como botánicos, entre otros? ¿Cuál será la falta ahí? Eh, no, porque es la municipalidad la que tiene ese rol. No sé quién se lo dio, pero la municipalidad es la que está encargada de hacer el ornato, por lo tanto ellos deciden qué se planta. Pero eh, yo creo que si la ciudadanía está enterada, más enterada, más informada, ellos van a ir a decirle, oye, yo no quiero ese árbol aquí. O sea, si yo veo que frente a mi casa me están plantando un ácer o un plátano, voy a ir a decirle que no, y no lo voy a regar nunca, que se seque. O sea, no, em, es, tenemos que empezar a presionar nosotros para cambiar la elección. Nosotros deberíamos elegir de una lista que ellos nos propongan qué árbol tener. De manera. Y también ir fomentando o pidiendo que también existan otras especies. Nosotros siempre tratamos de
de que se tome en cuenta eso de que no solamente hay árboles, también hay muchas otras. Sí, que hayan arbustos, que hayan herbáceas. En la primera parte de la presentación yo en la esquinita puse una florcita, todas esas son flores nativas, un poco para ir haciendo conciencia que hay que propagar nativa y hay que conservar nativa. Así es. Bueno, estamos con las preguntas entonces. Así que muchas gracias, Gloria, por tu participación, por esta muy bonita charla, muy interesante. Ya, muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Eso, estén atentos ya a nuestras próximas charlas. Ya, listo. Gracias. Adiós. Ya, chao.